Bueno, tenemos que seguir con la secuencia de lo que hemos estado hablando. Hablamos de la fe, la esperanza, el amor y la profecía. Amén. Y ahí fue donde el último tema, porque decía la Escritura, procuren alcanzar el amor. Entonces quiere decir que hay algunos que todavía no lo alcanzan. Amén. Pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Amén. Pero sobre todo dentro de los dones espirituales hay uno que Pablo exhorta que anhélenlo, búsquenlo con ardor. ¿Y cuál es? Profetizar. Y eso es bien importante o bien impactante, porque pensamos que profetizar es así dice el Señor. Imagínense que eso pasara en todas las iglesias. Y en el momento que donde te sientas, donde vas, te llega un hermano, una hermanita, Dios tiene palabra para ti. No, hombre, termina el culto y no acabamos. Obviamente que eso va más allá, porque habíamos estudiado con respecto sobre el desear anheladamente o ardientemente la profecía. Pues habíamos visto algunas características muy especiales con respecto, por ejemplo, de Juan, de Ezequiel, que a ambos se les dio un rollo, un pergamino, una Biblia, un libro, un librito, habíamos dicho, y que ese librito lo tenían que comer. Y al comerlo les iba a saber que les sabía dulce a miel, pero las entrañas le iban a amargar. Y esas son los dos filos o las dos caras de la profecía. Porque en ocasiones, ¿qué es una profecía o qué es profetizar? Hablar en nombre o a favor o de quién, de Cristo. Cuando usted se encuentra un amigo y usted le empieza a hablar de Cristo, le empieza a dar un testimonio, le empieza a dar buenas noticias, usted está en ese momento profetizando, porque está hablando de quién, de Cristo. Y usted recuerde lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, que Cristo es el testimonio de la profecía. Y nosotros debemos dar ¿qué? Testimonio. Debemos dar testimonio. Y entonces obviamente que el mejor profeta pues es el que da testimonio, pero no por lo que habla, por lo que vive. Ese es el mejor profeta, por lo que vive. Entonces, pero habíamos visto dos cosas, porque no quiero repetir. Es que hoy tengo la intención de darle dos prédicas en una y no sé si... Y yo no, entre que estudio, predico y le doy el estudio, se me va el tiempo. Entre lo que le exhorto, lo regaño y después le pongo la salivita para curarlo, se me va el tiempo. Amén. Pero bueno, pero habíamos visto dos cosas. La profecía tiene miel. ¿Y qué es la miel? Revelación de la palabra. Y la miel tiene que ver con una parte de nuestro organismo que son los ojos. Porque usted recuerde que, por ejemplo, Jonathan, o Jonatán, como quiera, cuando probó la miel, ¿qué ocurrió? Se le abrieron los ojos. Amén. Entonces la miel tiene que ver con la revelación de la palabra. Porque déjeme decirle, hermano, que pues desafortunadamente no todo mundo tiene miel. Hay unos que tienen hiel, amargura. Y obviamente pues ¿qué van a profetizar? De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Pero habíamos visto también otra cuestión en cuanto a los profetas. En el caso de Ezequiel, que fue levantado como profeta, también fue levantado como atalaya o centinela. Y los atalayas y centinelas, ¿qué característica tienen? Deben de tener ¿qué? Trompeta. Son para vigilar. Después le tendré que dar un estudio específicamente de los centinelas o de los atalayas. Eso es algo, ya es
muy aparte. Porque los atalayas o los centinelas tienen la doble visión. Después le tendría que hablar qué es la doble visión. Pero bueno, no me quiero ahorita meter ahí porque si no, no salgo del tema. Pero deben de tener ¿qué? Trompeta, cuerno. ¿Para qué? Para avisar, para proclamar. Entonces tenemos dos cosas. Ojos, porque obviamente un buen atalaya, ¿qué debe de tener? Buena vista. ¿Y debe de tener qué? Su trompeta. Entonces deben de tener esas dos cosas. Si tú tienes miel, revelación de la palabra, conocimiento de la palabra, entendimiento, sabiduría de la palabra, entonces es obvio que tú vas a poder ¿qué? Proclamar como trompeta y vas a dar ¿qué? Testimonio de que Cristo vive, Cristo reina con tu vida y con tus actos, pero también con ¿qué? Con tu entendimiento. Por eso son las dos cosas, las trompetas o los cuernos y los ojos o la miel. Y bueno, habíamos visto, para darnos punto de partida después de este brevísimo resumen, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro, un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Y entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y a los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y este cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos, ¿quién es? El león de la tribu de Judá y la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y que tiene la característica de tener ¿qué? 7 cuernos y 7 ojos. Ojos que tienen que ver con miel, con entendimiento, con comprensión, con sabiduría para entender ¿qué? La palabra, su significado, su secreto, su revelación. Y cuernos que tienen que ver con ¿qué? Proclamar. Porque también es cierto, los profetas normalmente también señalan el pecado, pero la mejor manera de señalar el pecado a una persona, pues yo debo de tener sustento ¿de qué? De la Biblia. Yo no puedo llegar con una persona y decirle que en algo anda mal si no llego con ¿qué? Biblia por delante. Porque luego en ocasiones señalamos y acusamos, pero de Biblia no sabemos nada. O sabemos muy poco. No tenemos fundamento. Amén. Bueno, ¿qué hay aquí? Porque dice la Escritura que nadie era digno de abrir ¿qué? El libro y sus 7 sellos. Y el único digno era el que ¿qué? El cordero, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ahora, entendemos que él lo tomó, porque dice el versículo 8, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces entendemos que el cordero, ¿qué hizo? Tomó el libro, porque era el único digno. Ahora, la pregunta es, ¿y qué hizo con ese libro? Bien dicho, mi hermana, se lo comió. Porque los libros se los dan a comer ¿a quiénes? A los profetas. Amén. Y usted debe de comer palabra.
pan de vida. Amén. Ok. Está Cristo con el libro en la mano derecha. Ahora la pregunta es, ¿ese libro es para uso personal de Cristo? ¿O ese libro es para compartirlo? La palabra libro en griego es Biblia. Biblos. Amén. Entonces quiere decir que hay gente que puede tener Biblia en su mano, pero no entender qué. La profundidad, la revelación, el entendimiento, la sabiduría de quién, de la palabra, aunque la tenga en la mano, aunque la lea tal vez, pero para eso hay que tener qué, guianza, discernimiento, dirección de parte de quién, del Espíritu Santo. Entonces obviamente que ese libro, él lo tomó, pero eso no es de uso privado, porque la palabra no es de interpretación privada. Entonces, ¿para qué? Para compartir. ¿Y a quiénes se les va a compartir? A los profetas del Cordero. ¿Quiénes son los profetas del Cordero? Los que tienen cuernos y los que tienen ojos. Los que tienen cuernos y los que tienen ojos. Los que tienen ojos, los que tienen miel. Los que tienen miel, los que tienen entendimiento, revelación, comprensión de la palabra. Y los que tienen cuerno o trompeta son los que tienen ánimo, ¿para qué? Para proclamarla, para vocearla, para decirla, para predicarla, para enseñarla. ¿Pero con qué? Con criterio y con sabiduría. Entonces, si se da cuenta, esa combinación no siempre está presente, porque hay gente que predica, que proclama, que enseña, pero no tiene ¿qué? Discernimiento ni comprensión de la palabra. Tendrá trompeta, pero no tiene ojo, miel, capacidad de comprensión, y por eso se meten doctrinas raras, por eso se meten doctrinas chuecas, erróneas, sesgadas, mutiladas, deformadas. ¿Por qué? Porque aunque la proclaman, no hay discernimiento de lo que están enseñando. Y a lo mejor puede ser al contrario, hay gente que puede tener discernimiento, pero no tiene el valor de ¿qué? De proclamarla, porque para proclamarla, si estamos hablando de una trompeta de cuerno, y sobre todo de cuerno de carnero, porque este es un cordero, entonces entiendo que es una trompeta de ¿qué? De cuerno de carnero. En ocasiones la palabra tiene que ser ¿qué? Choque. Y para eso hay que tener valor. Si yo voy a ir a predicar, no sé, me voy a la plaza o al metro o a algún lugar incómodo, pues debo de tener valor. ¿De qué me sirve entender sabiduría, comprender sabiduría, si no tengo valor para qué? Para predicarla. Y al final lo que envuelve estas dos cosas, el proclamar, que es la trompeta de cuerno de carnero, los ojos, que es el entendimiento y la revelación, lo que envuelve estas dos cosas se llama algo que se llama amor. Puedo tener toda la profecía, todo el entendimiento, toda la comprensión, pero si no tengo amor, amén. Bueno, después de este brevísimo mensaje, empezamos. ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué tenemos que hacer para que suene? Bueno, primera, ¿cuántos tienen trompeta? Cuerno. ¿Cuántos tienen ojos? Sabiduría, entendimiento. Todos. Todos. ¿Por qué ese libro a quién se lo dieron? No, en Apocalipsis, ¿a quién se lo dieron? Al Cordero, a Cristo. Bueno, para que usted me crea, hay una foto de las que les di que dice la genealogía de Cristo. Amén. Si la pueden ubicar por ahí. Amén. Ahí está. Mateo capítulo 1, versículo 17 dice: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son
14 generaciones. Desde David hasta la deportación en Babilonia, ¿qué son? 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿qué son? 14 generaciones. Y aquí nos están dando la genealogía de quién, de Cristo, según la versión de Mateo. Bueno, usted puede leer desde el versículo 1 hasta el 17 y ahí viene toda la genealogía. Yo me tomé la molestia de ponerlo de esta manera para que usted se dé cuenta de algo. En la primera fila, en la primera columna dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob Judá, Judá Fares, Fares Esrón, etcétera, etcétera, Isaí a David. Ahí están las primeras 14 generaciones, que son desde Abraham hasta David. Luego viene la segunda columna. David engendró a Salomón, porque fue el anterior. De ahí empezamos. Salomón a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa, Asa a Josafat, etcétera, etcétera. Josías engendró a Jeconías. Y ahí están las ¿qué? 14 generaciones. Ahora, dice el versículo 17, mira, todas las generaciones desde Abraham hasta David son ¿qué? 14. Desde la deportación de Babilonia, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Bueno, me voy a ir a la última columna. Salatiel engendró a Zorobabel. De hecho, usted puede seguir los números y nos vamos dando cuenta en qué generación vamos. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliú, Eliú a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob a José y José a Cristo. ¿Y por qué me detengo? Porque según Mateo 1:17 dice, mira, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Y resulta ser que haciendo las cuentas, pues yo cuento desde Salatiel hasta Cristo, por eso está en rojo, son 13. Y el versículo dice, no, desde Salatiel hasta Cristo son 14. Y cuando usted hace las cuentas, resulta ser que Cristo cae en el número ¿qué? 13. Y la pregunta es, entonces Mateo 1:17 está mal. Amén. ¿Captó lo que dije? Cristo cae en el número 13. Y entonces, ¿por qué Mateo 1:17 dice que él debe ser el 14avo? Porque ¿quién sigue de Cristo? ¿A quién engendró? ¿Cristo a quién engendró? A nosotros. Entonces, ¿nosotros somos qué? El Cristo, somos la 14ava generación. Nosotros somos el Cristo actualmente. Somos los representantes, somos los embajadores, somos los portadores de la palabra. Somos el Cristo en la tierra. Entonces, ¿a quién le dieron el libro? ¿A quién le dieron el libro? ¿Quién era el único digno de abrir los sellos? De abrir el libro y abrir los sellos. ¿Quién era? Cristo. Pero déjeme decirle que usted es Cristo. Usted es Cristo, según esto. Entonces usted es digno de tomar el libro y de abrir los sellos. ¿Qué? ¿Yo? Bueno, no yo. ¿Usted? ¿O nosotros? Somos dignos, porque nosotros somos el Cristo. Pastor, pero si no entiendo nada, si no comprendo nada, si por más que leo y leo, nomás no me pasa de noche lo que leo, ¿de dónde voy a poder entender y comprender los misterios, la revelación, la comprensión, la sabiduría, si no tengo entendimiento? Porque ¿quién es el que toma el libro? Jesucristo. ¿Y qué es lo que tiene usted en su mano? El libro, Biblos, la Biblia. Usted es digno de abrir el libro y de quitar los sellos. ¿What?
¿Eso es para nosotros? Sí. Y entonces, ¿por qué no se evidencia en la vida real? Porque dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo debajo del sol y todo tiene su hora. Y no le voy a dar un tratado de cálculo vectorial a un niño de primaria. Amén. No le voy a dar un tratado de informática y de redes a un niño de kinder. ¿Por qué? Porque aunque se lo dé y aunque se lo aprenda de memoria, suponiendo que tenga buena memoria, no lo va a entender, porque no está en capacidad de comprensión, no está en capacidad de entendimiento, sino hasta que tenga cierta ¿qué? Maduración. Amén. Hasta que tenga cierto criterio, cierta madurez, entonces sabrá entender el tratado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta que la iglesia o el hermano, la persona desarrolle cierta madurez, cierto crecimiento, entonces va a poder tener acceso a ¿qué? A la comprensión y va a poder quitar los sellos. Amén. Pero el libro ya lo tienen. Ya son dignos de tener el libro y ya son dignos de quitar los sellos. Ustedes tienen toda la capacidad, pero tienen que llegar a cierta ¿qué? Entonces, ¿en qué estriba esto? Madurez. Y ahí empezamos. Ahí empezamos. ¿Cuántos somos maduros? ¿Por qué me ve feo? O me ve con tristeza, o me ve con enojo, o me ve con decepción, no sé, pero no me gustó su mirada. Ese es el detalle. Ya somos dignos. Somos el Cristo. Porque dice Mateo 1:17 que de Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Y entonces nosotros somos ¿qué? La 14ª generación. Entonces, si somos Cristo, ¿qué nos dio el Padre? El libro. Entonces somos dignos de abrir el libro y quitar los sellos. Ahora entiende por qué tal vez algunos sí comprenden la Biblia y otros no. No tiene que ver con que usted sea torpe o no. Simplemente que alguno ya alcanzó su grado de madurez y otro pues le falta. Amén. Así de fácil. No tiene que ver con más nada más que uno alcanzó ya su desarrollo, porque tenemos que dar la estatura de un hombre en plena madurez. Entonces ya lo alcanzó, y como ya lo alcanzó, ya está en posibilidad de ¿qué? De descubrir, de quitar los sellos, ya está. Amén. Bueno, no es lo mismo una ovejita que un carnero. ¿En qué se diferencian? Aparte del tamaño. La ovejita no tiene cuernos. Y el carnero tiene cuernos. Amén. ¿Y qué es lo que vio Juan en Apocalipsis? Un cordero con 7 ojos y ¿qué? 7 cuernos. Y la pregunta es, ¿y por qué le dicen cordero si ya tiene cuernos? Porque obviamente ya entendemos que ese cordero ya llegó a la estatura de ¿qué? De cornero. Y como ya es carnero, ya puede ¿qué? Quitar los sellos. ¿Usted no le da gusto de repente leer en la Biblia y de repente hay veces que pase y le cae el 20? ¡Ah! Entendí. Me pasé 20 años, pero... Bueno, no, exageré. 19. Y comprendí. Porque ya llegó a ¿qué? A cierta madurez. Amén. Entonces, ¿cuál es la meta? Que debemos de ser ¿qué? Maduros. Porque si no somos maduros, no vamos a poder quitar los sellos. Y si no quitamos los sellos, no vamos a poder proclamar con verdad, con autoridad, con conocimiento la palabra de Dios. Y no vamos a tener la revelación de la palabra, los secretos. Amén.
¿Cuántos son maduros? Pues nada más de años, pastor, porque de comportamiento, bueno, no quiero empezar a regañar. Todavía no, todavía no. Amén. Entonces, ya estamos ubicados en lo que quiero. Entonces, ¿tenemos que hablar de qué? De madurez. Y obviamente, ¿quién es el que mejor va a profetizar? Definitivamente. El maduro es el que puede, ¿qué? Profetizar. Bueno, es el que mejor va a profetizar, porque de poder profetizar, todos. Pero el que su profecía va a ser guiada, dirigida, con dirección, con sentido, con criterio, el maduro. ¿Por qué? Porque ya tiene cuernos. Bueno, para que usted me entienda, vamos a entender esto, porque estamos hablando de cuernos. Números 10, del 1 al 10. Bueno, antes de eso, vamos a ver la imagen 1, la número 1, porque le voy a dar la definición. Estamos hablando de un cuerno ¿de qué? De carnero. Bueno, vamos a ver la imagen 1, la anterior. Es una que dice, ahí está. Mire, ponga atención. Le voy a dar la definición de cuerno de carnero. Cuerno de carnero en hebreo se pronuncia Yobel. De ahí viene la palabra jubileo. Cuando la Biblia declara el año del jubileo, lo que está declarando es que el año del Yobel o el año del cuerno del carnero. Pero vamos a ser específicos. Dice Yobel, toque del cuerno, sonido continuo. Dice, especialmente, vea lo que dice, la señal de las trompetas de plata. ¿Ah? Especialmente la señal de las trompetas de plata. De aquí el instrumento mismo y el festival que daban inicio. ¿Cuál festival o cuál fiesta? La fiesta del jubileo, que se decretaba ¿qué? Cada 50 años. Bocina, cuerno de carnero o jubileo. Entonces Yobel tiene dos connotaciones básicamente. O son trompetas de plata o es un ¿qué? Cuerno de carnero. Amén. Son o trompetas de plata o es cuerno de carnero. Porque es la señal de las trompetas de plata. Y uno se pregunta, ¿cuál señal y qué trompetas de plata? ¿De qué estamos hablando? O cuerno de carnero, que básicamente el Yobel, la mayoría de las veces los estudiosos o los que se meten en esto, pues lo identifican ¿con quién? Con la trompeta hecha de ¿qué? Cuerno de carnero. Pero, aparte de también que es cuerno de carnero, también representa ¿qué? Trompetas de plata. Si vemos la imagen siguiente, ahí se ve muy claramente. Yobel. Y ahí le puse una trompeta de plata. Obviamente que ese tipo de trompeta en ese tiempo no existían. Esto está ya muy moderno. Pero por más que me quise encontrar una trompeta de plata de la época de los hebreos, en la época mosaica, olvídese. A saber cómo eran. Pero bueno, esto vale para poder explicar. Ahí está una trompeta de plata. Pero del lado derecho está ¿qué? Una trompeta hecha de ¿qué? De cuerno de carnero. Y me gustó, el del lado derecho, porque usted se da cuenta, tiene incrustación o un laminado o cubierta de ¿qué? De plata. Amén. Entonces, tiene las dos ¿qué? Las dos connotaciones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cuántos quisieran tener, por ejemplo, esa trompeta de cuerno de carnero con incrustaciones de plata? Oiga, ¿y cómo sonará esa cosa? Y al que lo tenga. Amén. ¿Es igual que el shofar o es diferente? Ah, qué bueno que pregunta. Qué bueno que pregunta. Shofar. Shofar es una trompeta de cuerno curvo, según la definición. Shofar, trompeta de cuerno,
obviamente de animal, pero debe de ser curvo. Y por ejemplo, si hablamos de shofar, puede haber trompeta de cuerno de carnero, trompeta de antílope, trompeta de cabra, o hasta pudiera ser trompeta de ¿qué? Toro. Debe ser una trompeta hecha ¿con qué? Cuerno pero debe ser un cuerno ¿qué? Curvo. Entonces el shofar ¿qué es? Es el nombre genérico, es el nombre general. Pero ya cuando hablamos específicamente del cuerno de carnero, al cuerno del carnero se le conoce como yobel. Al cuerno del carnero se le conoce como yobel. Pero su nombre genérico sería ¿qué? Shofar. Pero shofar abarca ya ¿qué? Las de cabra, las de antílope, las de carnero, las de toro, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Esa es la diferencia. El cuerno del carnero sí es un shofar, pero ya específico por el tipo de animal es yobel. Ahora, ¿por qué yo hago énfasis en yobel? ¿Qué se le van a dar a los profetas del Cordero? ¿Trompeta de antílope? No. ¿Trompeta de cabra? No. ¿Trompeta de toro? De carnero. Entonces hay profetas que tienen trompeta, pero no de carnero. ¿Captó lo que dije? No es lo mismo. Es más, ¿quiere que le diga algo? Usted váyase, cualquier día váyase a un congreso de alabanza, de esos que últimamente hay por todos lados, y se va a dar cuenta de algo bien especial. Que de repente en los grupos de alabanza o de algunos hermanitos abajo, no hombre, llegan con unos shofaras así, pero de antílope, preciosos, hermosos, así, dando 20 vueltas y así, y se sienten soñados. Pero soñados. Y en cambio, llega uno u otro con una trompeta chiquitita al lado del tamaño cuernón de antílope, porque ese está grandote, con su trompetita de cuerno de carnero. ¿Quién se va a ir? Si yo le presento los dos, ¿usted cuál escoge? No, es que está más bonito, más grandote, suena precioso. Sí, pero el mejor es el de cuerno de carnero. ¿No dice la Escritura que Cristo Jesús fue sin hermosura? ¿No dice así, que fue sin hermosura? Y si usted compara un cuerno de carnero con uno de antílope, si no es por la forma ni por lo bonito, pero el que tiene el poder, el que tiene el punch. Ya quiero ver a un antílope que se estrelle contra una muralla y la trate de derribar. Sus cuernitos largos, mire, al primer topetazo, ¡pum!, se quiebran. Amén. Entonces, ¿cuál es el que debemos de tener? El de carnero. Pero como no tenemos entendimiento, luego andamos queriendo buscar cuál. Pero eso nomás es ¿para qué? Para pantallar. Yo he visto gente en las alabanzas con 2 trompetas de antílope al mismo tiempo. Híjole. Ya nomás porque mire, eso es, no sé qué palabra usar. Está bien, acepto la palabra. Es una payasada. O sea, no tienen doctrina, no tienen conocimiento, no tienen discernimiento y ahí andan presumiendo al mismo tiempo y tocando 2 shofars de antílope. Y no tiran ni una puertita por ahí. Bueno, pero espéreme. Entonces, y aparte, si a esto le añado que el cuerno de carnero también está identificado con una trompeta ¿de qué? De plata. Y uno se pregunta, ¿y por qué de plata? ¿Por qué ¿Qué hay aquí en cuanto a la plata? Bueno, Números 10 del 1 al 10. Vámonos. Amén. Dice aquí, Números 10 del 1 al 10. Dice aquí,
el Señor dijo a Moisés, hazte 2 trompetas de plata. Hazte 2 trompetas de plata. Las harás labradas a martillo y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Cuando se toquen las 2, toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión. Cuando se toque una sola, entonces se reunirán a ti los principales, los jefes de las divisiones, los millares de Israel. Pero cuando ustedes toquen con alarma o con estrépito, marcharán los que estén acampados al oriente. Y cuando toquen alarma la segunda vez, marcharán los acampados al sur y se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. Sin embargo, cuando se convoque la asamblea, tocarán, pero no con toque de alarma. Además, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y les será a ustedes dados por un estatuto perpetuo en vuestras generaciones. ¿Quiénes tocaban las trompetas de plata? Los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón. Amén. 9. Cuando vayan a la guerra en su tierra contra el adversario que los ataque, tocarán la alarma con las trompetas, a fin de que el Señor su Dios se acuerde de ustedes y sean salvados de sus enemigos. 10. Asimismo, en el día de su alegría, de su júbilo, de su gozo, en las fiestas señaladas y en el primer día de sus meses, tocarán las trompetas durante sus holocaustos y durante los sacrificios de sus ofrendas de paz, y serán para ustedes como recordatorio delante de su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Entonces, en el camino, en el desierto, y ya posteriormente cuando quedaron asentados, dice, Dios mandó a que se hicieran ¿qué? Trompetas de plata, y eran 2 trompetas de plata. ¿Y para qué eran las trompetas de plata? Para convocar, para mandar a llamar. Si se tocaban 2, venía toda la congregación. Si se tocaba una, nomás venían los dirigentes. Si se tocaba con alarma o con estrépito, se preparaban para la guerra. Si se tocaban con estrépito de otra manera, salían los campamentos. O sea, había un cierto código de toquido. ¿Para qué? Para que se realizaran ciertas actividades. Y al sonido de trompetas de platas, el pueblo se iba ¿qué? Avanzando en el desierto. Y dependiendo de lo que tocaran, o el pueblo avanzaba, o el pueblo se detenía, o el pueblo se juntaba, o venían los dirigentes, o se preparaban para la guerra, etcétera, etcétera. Dependiendo el tipo de sonido de ¿qué? De trompeta. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que estuviéramos en ese tiempo y se está tocando sonido de convocatoria. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues ir todos, porque nos están llamando ¿qué? A convocatoria. Pero mi hermano, nosotros las trompetas, los shofares o los cuernos de carnero de estos días, convocamos al pueblo, convocamos a la congregación, decimos que vengan y no vienen. Los convocamos porque vamos a partir para tal lado y no vienen. Les decimos va a haber retiro en tal lado, no vienen. Les decimos vamos a tener una reunión especial y no vienen. Les decimos hay problemas en la iglesia, tenemos que hacer oración de guerra y no lo hacen. Amén. Amén. Entonces no hacen caso de ¿qué? De las señales. Hacen lo que se les da su regalada gana. No estoy diciendo que usted. No estoy diciendo que usted. Amén. Sí, porque ya me está viendo feo. Pero si este saco le va amoldando. Entonces, pero qué tremendo, porque entonces todo el pueblo de Israel, dependiendo del tipo de llamado, el tipo de toquido, si es con alarma o doble trompeta o una trompeta, etcétera, etcétera, dependiendo el código, dependiendo la señal, el pueblo hacía, el pueblo se movía, el pueblo ejecutaba, el pueblo se preparaba, el pueblo se reunía. Y eso habla de ¿qué? ¿Qué necesitamos? Madurez. Sí, pero pues, el discernimiento de oído no se puede dar si los oídos están tapados.
Sí, porque hay gente que sale, así como entra, sale. Y aquí se puede dar una excelente clase, una excelente exhortación, etcétera. Y pasando esa puerta, mire. Amén. Entonces, de nada sirve. Porque obviamente, a ver, imagínense. Estamos en el campamento. Y de repente se toca sonido de preparación porque viene el enemigo al frente. Y en ese campamento hay niños. ¿Usted cree que los niños van a hacer caso? No, porque a los niños todavía les falta ¿qué? Criterio, madurez, discernimiento, medir el peligro. Pero los adultos, ¿qué van a hacer? Los maduros. Amén. Entonces, ¿qué está simbolizando la plata? Madurez. La plata simboliza madurez. Y los maduros obedecen, los maduros actúan, los maduros se comprometen, los maduros se preparan, los maduros hacen caso de los tipos de señal o toquido que se están dando en la congregación, en la iglesia o que está dando Dios. Porque los que no son maduros, así les toquen las 20,000 trompetas. Es más, ¿no al toque de la final trompeta se levanta un pueblo? Lo mismo, es toquido de levantar campamento y el campamento se va con Dios. Entonces, ¿quiénes se van a ir? Los maduros. Amén. Se van a ir los maduros. Los que dieron ¿qué? Estatura. Los que dieron crecimiento, los que evidenciaron su capacidad ¿con qué? Cuando hacían caso de las señales. Porque mi hermano, en ocasiones los pastores decimos algo o promovemos algo, etcétera, etcétera. Y dígame, ¿cuántos vienen al llamado? Muchos los llamados, pocos los escogidos. Amén. ¿Cuántos tienen trompeta de plata? ¿Sí se da cuenta? Bueno, ¿cuántas trompetas de plata eran? 2. Déjame llevarle a otro pasaje. Éxodo capítulo 26, versículos 15 en adelante. Éxodo capítulo 26, versículo 15 en adelante. Dice aquí: harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 4.5 metros y de 68 centímetros la anchura. Bueno, ya está traducido a medidas métricas. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con otra. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas para el tabernáculo. Para el lado sur, 20 tablas. También harás 40 bases de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas. Y 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla, etc. Entonces el tabernáculo, las paredes estaban hechas ¿por qué? Tablas unidas. Pero ¿qué característica tenían esas tablas? Que tenían ¿qué? Bases de plata. De hecho ahí tenemos la imagen, que es la que sigue. Si usted se alcanza, se va a dar cuenta en esta imagen, en la parte de abajo, ¿qué ve? Las bases. Ahora, ¿cuántas bases por tabla? 2. 2 bases de plata por tabla. Amén. ¿Cuántas trompetas de plata para la congregación? 2. ¿Qué representan esas tablas de madera? ¿Quiénes forman el cuerpo de Cristo?
Nosotros. El tabernáculo es un símbolo, es una representación ¿de quién? De Cristo. Pero Cristo, ¿quién lo forma? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces cada tabla representa un cristiano, otro cristiano, un cristiano, otro cristiano. Somos las partes que somos ¿qué? Correspondientes o elementos ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Entonces cada uno de nosotros debe de tener ¿qué? 2 bases de plata. O 2 zapatitos de plata. Para que me entienda. ¿Ya se vio sus zapatitos? Bueno, tenis de plata. ¿Y de qué son? Entre cuero y plástico, pero de plata nada. Obviamente que esto es ¿qué? Es espiritual. Vamos a ver qué representa tener 2 bases de plata. Amén. Vamos a ver por favor Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30 versículo 11. Amén. Éxodo capítulo 30 versículo 11. Mire, el Señor habló también a Moisés y le dijo: cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona, cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos y cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo de santuario. Y resulta ser que medio ciclo son aproximadamente 5.7 gramos de plata. Amén. Dice, el ciclo es de 20 yeras, medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por sus vidas. Tomarás de los israelitas el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los israelitas delante del Señor como expiación por sus vidas. Fíjese. A ver. Pregunta. ¿Tenemos que pagar por la salvación? ¿Sí o no? Sí, no, sí. ¡Sí! Para que se despierte, porque si ya está dormido. Es que ya los veo con ojos de regalo. Yo que me propuse la meta ya no gritar, pero usted no me deja, no me da oportunidad. Sí se paga por la salvación. ¿Qué? Ay, pastor, ¿por qué se mete en broncas? Qué ganas de meterse con... Déjeme leer, aquí dice, cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona. Cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto se dará 5.7 gramos de plata o medio ciclo. Y todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. Ni el rico pagará más, ni el pobre pagará menos. ¿Exactamente qué? El medio ciclo o los 5.7 gramos de plata. Para hacer expiación por sus vidas. Y tomarás de los israelitas el dinero de la expiación, o el dinero del rescate, o el dinero de la salvación. Pregunta, espéreme. ¿Salvación de qué? ¿Rescate de qué? ¿No los habían rescatado de Egipto? ¿No los habían sacado de Egipto? ¿No mandó Dios a Moisés? ¿No se mandaron las plagas y no los rescataron de Egipto? ¿No los liberaron de Egipto? Y cuando empezó a avanzar en el desierto el pueblo, inmediatamente dijo Dios, a ver, callitos, cáiganse. Esto es lo que vale lo que me tienen que dar por su rescate. Ni crean que es gratis.
No me vea feo, es lo que dice ahí. Híjole. Entonces, ¿se debe de pagar por la salvación? Sí. Ay, pero tampoco pongo cara de pujito. ¿Qué son 5.7 gramos de plata, por amor de Dios? ¿Cuántos gramos de plata tiene su aretito aquí? Si es que es de plata. ¿20 gramos? ¿15 gramos? ¿Cuánto será 5.7 gramos de plata? Nada. Ustedes, es de risa. ¿A poco será muy difícil conseguir 5.7 gramos de plata? Tú tampoco es mucho lo que se tiene que pagar. Bueno, depende cómo lo veamos. Lo que sí, y dice, y aunque seas rico, no me vengas aquí a pantallar con que vas a dar 1 kilo de plata. Aunque seas muy pobre, no me alcanza, ¡ay! Exacto, medio ciclo, 5.7. Y vas a pagar por tu rescate. ¿Te rescatamos de dónde? De Egipto. ¿Te sacamos de dónde? De las manos de Faraón. Así que, cáile. Y no se entiende que, simbólicamente hablando, cuando decimos que nos rescataron de Egipto, es como decir, ¿nos rescataron del mundo? Cuando decimos que nos quitaron de la cobertura de Faraón, ¿quiere decir que nos quitaron de la cobertura de Satanás? Le hago una pregunta. ¿Usted ya pagó? A mí siempre me han enseñado que la salvación es gratis. Pues déjame decirte que no. Tienes que caerte. Tienes que pagar. Ya se está buscando en los bolsillos a ver si tiene. ¡Caramba! Y aparte, no es para todos. Es que oí un comentario. Aparte, no es para todos. Dice, de 20 años para arriba. Entonces, los que tienen 15 años, no pagan. Los que tienen 19, no. 19 años con 11 meses, no pagan. De 20 años para arriba, se caen. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es para los que ya tienen cierto, ¿qué? Crecimiento o cierta madurez. Amén. Entonces yo debo de pagar, pastor, por mi salvación, por mi rescate, porque me sacaron de Egipto. Sí. Amén. No me cree. Le veo cara así como que diciendo, chin. Éxodo 38, 25. Éxodo capítulo 38, versículo 25. Porque estos fueron los que pagaron porque se iba a hacer un ¿qué? Un censo. Ahora, pregunta. Nada más por... Se lo voy a poner de esta manera. En un censo, ¿qué se hace? Se cuenta. ¿Es para contar qué? A las personas. Se lo voy a poner de esta manera. ¿Para qué es un censo? De parte de Dios. ¿Sabe para qué es un censo de parte de Dios? Para saber si Dios cuenta contigo. ¿Entendió? Para saber si Dios cuenta contigo. Porque déjeme decirle que en ocasiones nosotros tenemos mucha gente, tenemos muchos cristianos, tenemos muchas ayudas, pero desafortunadamente no contamos con todos. Cuando deberíamos de tenerlos, no están. Cuando les llamamos, no vienen. Cuando les digamos que van, no van. Cuando damos la señal con la trompeta de plata, hacen lo que se les da su regalada gana y no están dentro del censo porque no contamos con ellos. Hay veces que nosotros hacemos planes, preparamos cosas, decimos, hay que hacer esto, hay que hacer, y nomás empezamos a hacer cuenta. No, con ese no cuento. No, ese me va a fallar. No. ¿Cierto o no? Porque conocemos a las ovejas y sabemos con quién contamos, pero también sabemos con quién no contamos.
Aunque usted ponga cara de, yo sí, yo sí. Ay. Yo le puedo decir que en mi iglesia, con la gente que cuento, 5 dedos y me sobran. Con la gente que yo cuento, 5 es demasiado. Usted ya está censado. ¿Ya entró al censo? ¿Ya está censado usted? Ah, usted pensaba que era por número. No, pastor, aquí somos 30, somos 50, aquí a todo. Eso no nos sirve a nosotros. Nosotros necesitamos saber con quién contamos. Y obviamente, ¿con quién vamos a contar? Con los maduros, con los que ya tienen crecimiento, con los que obedecen las señales. Entonces, ¿ya estamos censados? Conste que censados o asonzados. Amén. Es que de veras es triste. Nosotros no siempre contamos con toda la gente. Aunque la iglesia esté llena. Aunque la iglesia esté llena. No contamos con toda la gente. Por eso eran los censos. No era nada más el afán de contar números como son los censos en la actualidad, para hacer estadísticas tontas. Bueno, no, perdón. No tontas. Son útiles para el gobierno, para las estrategias. Pero en el Señor es otra cosa bien distinta. El Señor hace censos para saber con quién cuenta verdaderamente. Y déjeme decirle que no cuenta con muchos. Muchos los llamados, pocos los contados. Amén. Despierte, que todavía no empiezo. Bueno, vaya preparando sus 5.7 gramos de plata, su medio ciclo. Miren lo que dice aquí. Éxodo 38:11. 25, perdón. La plata de los que fueron contados de la congregación fue ¿de qué? 100 talentos. ¿Sabe cuántos son 100 talentos? 3.4 toneladas. ¿What? ¿Qué? ¿Sabe usted lo que son 3.4 toneladas de plata? Oiga, la plata de los que fueron contados de la congregación fue 100 talentos. La conversión, 3.4 toneladas de plata. Y 1.775 ciclos, 20.2 kilos, según el ciclo del santuario. Un beca por cabeza, o sea, medio ciclo, 5.7 gramos de plata, según el ciclo del santuario, por cada uno de los que fueron contados de 20 años para arriba, por cada uno de los 603,550 hombres. Entonces, por lo menos había 600,000 varones arriba, bueno, aquí hombre o mujer, arriba de ¿qué? De 20 años. Y se juntó 3.4 toneladas de plata. ¿Acaso dijeron, ¿y yo por qué voy a pagar? ¿Y por qué me pides rescate? ¿Acaso se pusieron al brinco? Nosotros le pedimos, mejor ya ni digo. No, ya mejor ni digo. No, si por andar diciendo cosas luego me va como me va. Pedimos apoyo económico en las iglesias. Y para puras vergüenzas. De veras, para puras vergüenzas.
Pedimos apoyo económico. ¿Por qué tener que estar sufriendo? La iglesia ya creció, la iglesia ya prosperó, la iglesia se llena. Ya parece para que nosotros, usted, ya tuviéramos un... Pero ¿sabe por qué no? Porque también en la Biblia existen los de Monterrey. Y déjeme decirle que yo no desconozco por qué dicen que de Monterrey. Yo creo que la gente de Monterrey es muy próspera. De nuestros estados de la República es uno de los polos económicos más grandes. Y yo no creo que esos señores tengan de codo nada. Honestamente, yo he ido a Monterrey y tienen unas industrias tremendas. O sea, yo no sé por qué dicen que codos. Son muy prósperos. Pero bueno, aquí se da cuenta que la gente, ¿qué? Aportó. ¿Usted va a aportar? Amén, sí. Por eso es que nosotros sabemos con quién contamos y con quién no contamos. Claro, no todo es dinero. Pero necesitamos su disposición, su entrega, su servicio, sus ganas, su capacidad, su talento, sus dones, todo. No nomás que venga y se siente usted a escuchar. Sí, yo no vuelvo a venir. Ya me están cobrando. ¡Sí! Y te voy a cobrar. No, bueno, yo no, te va a cobrar Dios. ¿Quieres saber cuánto vas a pagar? Medio ciclo, 5.7 gramos de plata. Pero obviamente que esto tiene una explicación, ¿qué? Espiritual. Yo te voy a decir qué es lo que tienes que pagar. Por tu rescate, por tu salvación. Amén. Vámonos. Ya se me hizo. Híjole. No, que dos prédicas en uno, no voy ni. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Versículo 1. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz por entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Hijo mío, si recibes mis palabras, si atiendes el sonido de la trompeta, si atiendes las señales que se te indican, si aportas para la causa y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alzas tu voz por entendimiento. Si la buscas como a qué? La plata. Y yo quiero, entonces la plata aquí tiene que ver con buscar qué? Sabiduría, conocimiento, entendimiento. Ahora, para que usted pueda contrastar, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Vamos a contrastar. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que va desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes, desde los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y si buscares la sabiduría y el entendimiento como a plata, entonces ¿qué representa la plata? Madurez. Y el que tiene madurez habla de ¿qué? De sabiduría. Y el que tiene sabiduría tiene conocimiento y es obediente, es atento, hace caso de las señales.
Entonces, ¿qué es lo que tú debes de pagar por tu salvación? Mínimo, mi hermano, Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre, te dio perdón de pecados, te dio vida eterna. Lo mínimo que Él pide es que le correspondas con un poquito de madurez, con un poquito de criterio, con un poquito de capacidad, y te dejes de chismes, te dejes de intrigas, te dejes de acusaciones, te dejes de rumores, te dejes de holgazanería. ¡Paga! ¡Paga! Lo que Dios te está pidiendo es ¿qué? Y no te pide mucho. Nos decimos cristianos, 20 años de cristianos, 10 años de cristianos, y no se evidencia en nada. Se da el sonido de trompeta, se da la señal, y ni vienen a la convocatoria, ni parten cuando tienen que partir, ni hacen lo que tienen que hacer, ni se preparan para lo que se tienen que preparar. Y en lugar de estar hablando madurez y sabiduría entre hermanos, hablan de crítica, de chisme. ¿Ya viste cómo vino? ¿Ya viste cómo se pintó? ¿Ya viste lo que le está pasando? ¿Ya viste cómo está? Nomás cuchicheando y rumorando. Y no hablamos de qué. Amén. Pastor, ¿por qué últimamente se ha vuelto tan enojón? No. Yo te estoy hablando de lo que dice la Biblia. Tienes que pagar. O sea que hay gente que está pero bien endeudada. Ni un gramito de plata le ha dado al Señor. Está en el buró de crédito. Ni un gramito de plata le ha dado al Señor. Tantos años de bendición, tantos años de prédicas. Prédica los domingos, prédica los miércoles, estudio los martes, reuniones los jueves, etcétera. Retiros, 2, 3 retiros por año. Y caramba, ¿ya diste tu gramito de madurez? ¿Ya hablas de sabiduría? Hay gente que viene de los retiros y en lugar de hablar, y Señor, Dios se derramó, y Dios bendijo, y Dios me habló, y Dios me mostró. Ay, Dios. Hablan de pura... Bueno, ¿para qué le digo de qué hablan? O sea, sí tienes que pagar. Y no se te pide mucho. Lo mínimo que debemos darle a Dios es un ¿qué? Poquito de madurez. Pues que se note lo que hizo Dios en la cruz del Calvario por nosotros, por amor de Dios. Pastor, se me hace que ya no vas a invitar al pastor Javier Soria. También ayer casi me corrían. Y como le dije en el retiro, cada que Pablo salía a predicar, discutía. Y volvía a salir, discutía. Y volvía y discutía. Y nunca cambió la táctica. Así que no me pide que la cambie. Ya es el estilo. Amén. ¿Ya viste cómo están tus bases de plata? No, pastor, puro cuero y bien arrugado. ¿Ya tienes zapatito de plata? Entonces hay gente que no tiene trompetas de plata, no tiene bases de plata, tiene trompotas. ¿Aportación del pastor? ¿Cómo se llama? El pastor, el general. El pastor Paco. Aportación de él. Por si lo ve, gracias, pastor. En lugar de tener trompetas, tienen trompotas. ¿Usted qué tiene? Trompita. Para los que tienen trompita o trompota, lo que se merecen son trompadas. Amén. Oye, mi hermano, mínimo. Caramba. Debemos de pagar. Es lo que Dios pide de nosotros. Entonces, ya estamos bien endeudados.
Y esto no tiene que ver con años. Tiene que ver con amor a Dios. El que ama a Dios va a crecer y va a madurar. Entonces, please, ¿no? Se cayeron mis, El que ama a Dios, gracias. El que ama a Dios va a tratar siempre de ¿qué? Agradar a Dios, haciendo caso de las señales de las trompetas de plata. Y obviamente, cuando llegue el momento de que la trompeta de plata se vuelva cuerno de carnero, porque tiene las dos vías. Las trompetas de plata, los yobeles son trompetas de plata, ¿o son qué? Cuernos de carnero. Cuando llegue el momento de ser cuerno de carnero, hombre, mi hermano, no hay muralla que se le ponga enfrente. No hay muralla. Y para eso, ya no me da tiempo, le tendría que hablar parte de lo que ayer compartí. El código del jubileo. Porque es cuando el cuerno de carnero embiste. Es cuando el cuerno del carnero le da descanso a Dios. ¿Usted sabe qué es lo que Dios necesita descanso? ¿Y cuál será el descanso de Dios? No se pierda el emocionante capítulo la próxima semana, a esta misma hora y por el mismo canal. Porque ahí nos tenemos que meter. Porque lo que compartí ayer nomás fue una partecita. Porque el código sigue. Bueno, se lo voy a dejar de emoción. Nada más les vamos a mostrar el 648.4. Nada más. No le voy a decir nada. ¿Lo ve? ¿Qué es eso? Ese es el código que se van a tener que aprender los que tienen trompeta de plata o cuerno de carnero. Le damos a la siguiente, pero ese código tiene que crecer. ¿Qué es eso, pastor? Lo vemos para el próximo miércoles. Amén. Pero lo voy a dejar intrigado. Mi hermano, tenemos que hablar de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y usted tiene que pagar por su rescate. Y lo que Dios le está pidiendo es que madurez. Y no le pide mucha. Medio ciclo. Amén. Dudas, quejas, reclamaciones. ¿Cuánto tiene de plata? Por ejemplo, cuando decía usted que pagaban de 20 años en adelante, y los pequeños, ¿qué pasaba con ellos hasta que alcanzaran? A los que alcanzaran madurez. A los pequeños no les podemos exigir. El detalle es que hay gente que se la pasa toda la vida pequeño, enano. Con esto termino, ya que dio la aportación. Cuando salieron de Egipto, dice la Biblia, que acamparon en el desierto del Sin. Cuando salieron de Egipto, empezaron su travesía y uno de los lugares a los que llegaron era el desierto de Sin. 40 años después, llegaron otra vez al desierto del Sin.
pero el primero es con S y el último era con Z. Son dos desiertos, se pronuncian igual, Sin y Sin. Salieron y acampan en el desierto de Sin, que significa lugar de las acacias. Y llegan al desierto del Sin, 40 años después, que significa palmera enana. ¿Qué quiere decir? No crecieron. Tan no crecieron que toda una generación se perdió. ¿En dónde? En el desierto, y no pisó tierra prometida. Se quedaron como enanos. Amén. ¿Cómo está usted? ¿Un anito? Ahí vamos, pastor, ahí vamos, ahí vamos. Ah, sí, sí. ¡Ah! Se me estaba olvidando esto. ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias por la aportación. Mire, ya se me iba a chispar esto. Oiga, si ya alcanzamos madurez, si ya alcanzamos criterio, si ya hacemos caso de las señales de la trompeta de plata, si ya nos volvemos cuerno de carnero, obviamente que tiene que empezar un ¿qué? Un jubileo, un derribar de murallas, un derribar de potestades, algo tremendo. Usted sabe que México está profetizado para eso. Porque resulta ser que casualmente nuestro país es a semejanza de un cuerno de carnero. Oiga, ¿ahí lo ve? Esa semejanza de un cuerno de carnero. Desafortunadamente este cuerno de carnero todavía está bien tapado y huele a puro muerto. ¿Alguien ha tenido contacto alguna vez con un cuerno de verdad? ¿Y a qué huele? A puro muerto, podrido. Bueno, yo antes hacía trompetas, me conseguía los cuernos en el rastro y no, hay veces que los dejaba una semana, 2 semanas, un mes, pero mi hermano, pues obviamente lo que tiene adentro es el ¿qué? El tuétano. Y el tuétano pues es al final carne, bueno, es huesito, grasa, es blandito y se va pudriendo y mi hermano ya después está todo eso agusanado. Una vez dejé los cuernos un mes en una bolsa, yo según bien amarrada, dice, ahora sí los voy a trabajar. Y cuando llego después del mes, abro la bolsa, me fui para atrás del olor. Y salió una nube de moscas. ¿Por qué? Porque cuando yo dejé, estaban las larvitas. Pues crecieron ahí. Y nomás abro y no, hombre, me dio. Yo ya andaba así. Entonces, ¿por qué no suena el cuerno de carnero? Porque tiene el tuétano podrido y apestoso. Cualquier semejanza o parecido con un caso de la vida real no es ninguna coincidencia, es purita verdad. Por eso no suena el cuerno de carnero, porque está ¿qué? Podrido, no se le ha quitado el tuétano. Sí, es cierto, estamos tapados. Espiritualmente. La iglesia de México, hay un sector de la iglesia de México que está tapada. No fluye. ¿Por qué? No hay madurez, no hay criterio, no tienen basecitas de plata. Pastor, ¿y qué hay que hacer? Pues fácil. ¿Qué es lo que se hace con una trompeta de cuerno de carnero? Le espera caldero con agua hirviendo mínimo 1 hora para que afloje el tuétano. Y entonces sí, con unas pinzas. ¿Cuántos están tapaditos? Dios le está preparando un hermoso caldero con agua hirviendo 1 hora para que suelte el tuétano. Pero cuando se dé eso,
¿Por qué cree que México está metido en crisis tras crisis y no salimos y nos vuelven a ver la cara y nos vuelven a... O sea, y plagas y desastres y todo? Porque es todo lo que Dios está haciendo, ¿para qué? Para que se afloje el tuétano. Pero somos necios. Nos llueve sobre mojado, nos tiembla, nos devalúa, nos hace incomodar, pero no, seguimos de idólatras, seguimos de duros de corazón. No aflojamos. Amén. Y Dios manda prueba y manda tribulación y esto y aquello y el otro, y la iglesia no se humilla, pero tarde que temprano se va a humillar y se va a destapar eso. Y cuando eso se destape, mi hermano, México va a sonar tremendamente. México va a sonar como trompeta de jubileo, como cuerno de carnero. Va a sonar para proclamar: Cristo vive, Cristo reina, Cristo es soberano, Cristo es Señor. Y se van a levantar los profetas del Cordero, los profetas del Carnero. Se va a levantar una iglesia poderosa, se va a levantar una iglesia temible, una iglesia en el poder de la palabra, en la guianza del Espíritu, y va a haber un jubileo por toda esta región. Pero para eso necesitamos que haga caso de las señales. Ahí está. Ahí está. Ya está profetizado sobre de México. Tiene forma de trompeta de cuerno. Nada más que ahorita está lleno de moscas. ¿Sabe que las moscas son tipo de demonios? Qué feo es ver a los hermanos cuando van caminando en la calle con la nube de moscas arriba, rodeado de demonios. ¿Cristianos endemoniados? ¿Sabe que a Cristo le llevaban los endemoniados al atardecer? A Cristo le llevaban los endemoniados al atardecer. ¿Y por qué al atardecer? No se pierde el emocionante. Hay muchas cosas que hablar. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Y vamos a despedirnos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte, con gusto, con alegría.